Hola, saludos a todos. Mi nombre es Niurka Palacio y hoy en el podcast El Juicio Político de Ricardo Martinelli nos acompaña un invitado muy especial, el licenciado Roniel Ortiz. Saludos, Roniel, ¿cómo estás? Gracias, Niurka, por la invitación. Roniel, primero vamos a empezar hablando desde cuándo eres abogado y cómo llegaste a formar parte del equipo de defensa del señor Ricardo Martinelli. Bueno, yo soy abogado hace más de 22 años. Siempre he sido abogado penalista porque hay una historia de que las personas humildes que estudian Derecho no tienen la capacidad económica para poner una firma marítima ni comercial porque se necesita mucho dinero. Así que por ende, el único camino que tenemos para trillar es el área penal. Y es ahí donde empezamos todos. Trabajé 14 años en el Ministerio Público, llegué a ser uno de los mejores investigadores de este país. Y en base a eso, un día tomé la decisión de que quería ser un abogado defensor y ahí inició mi historia que ha ido creciendo día a día durante estos 22 años. Pero ¿cómo llegaste al equipo de defensa? ¿Cómo Cuéntanos. llego al equipo de defensa de Ricardo Martinelli? Una vez se dio el caso Pinchazos contra Gustavo Pérez y Alejandro Garús. Sí. Los familiares o abogados allegados a esas personas, más a Gustavo Pérez, le sugirieron que me buscaran para que yo hiciera un análisis de ese proceso. Yo soy analista de casos. Entonces yo le pedí el proceso, lo leí y me di cuenta, lo primero que detecté, que era un proceso viciado desde la página 1. Porque iniciaba en la primera página o foja, como se le dice en el argot jurídico, con una declaración de un testigo protegido. No había una documentación previa. Mi experiencia y mi sagacidad con relación a la investigación me llamó la atención de que ahí faltaba documentación. Faltaba un informe secretarial que tenía que decir: señor fiscal, el día de hoy llegó una persona que tiene información valiosa pero quiere protección. Faltaba una resolución donde decía que en base a eso, a esa persona se le iba a dar protección, y otra resolución donde tenía que decir la información que la persona se da, que dio, va a ser confidencial y su identidad va a estar protegida en el libro de testigo protegido. Entonces, así inicia este expediente cojeando, analizo las primeras 28 páginas, me doy cuenta de todo lo que estaban haciendo, me llamaba poderosamente la atención la redacción de las 3 declaraciones que dio, me llamó mucho poderosamente la atención de que el hombre llega a la fiscalía y él aporta pruebas. Teníamos desde el 2008 el sistema penal acusatorio, así que era imposible que en el año 2014 una persona viniera a recoger un CD de un tinaco de la basura o de ahí en la calle, lo trajera a un sistema y eso se legalizara. Eso era imposible, toda vez de que la persona en su relato decía que un amigo le contaba. Entonces, si ese amigo le contó, lo que el fiscal de ese momento debió haber hecho por su experiencia era correr a buscar a esa persona, extraer la información con peritos especializados, como lo contempla la ley, hacer una cadena de custodia, y nada de eso se hizo. Entonces, yo tenía esa teoría y la venía diciendo durante mucho tiempo en que permanecí como defensor de Gustavo Pérez. A finales del mes de diciembre, yo me topaba con el licenciado Alejandro Pérez en la fiscalía buscando ese proceso. Nos enseñaban otros procesos menos ese porque se tenían escondido. Ellos sabían desde un principio, y así se corroboró posteriormente, de que el objetivo principal de este caso en particular, era Ricardo Martinelli. Así lo manifestó un perito que se sentó y dijo cómo Rolando López, el director del Consejo de Seguridad, Kenia Porcel, dirigido por Juan Carlos Varela y un montón de policías más, llevaron este proceso de forma militar, violando todo porque ellos están acostumbrados a violar la ley. Ellos dicen que están para proteger la ley, pero sin embargo nos damos cuenta toda la vida de que ellos hacen lo que les da la gana con relación a la ley. Posteriormente, cuando el caso fue desarrollándose, el señor Martinelli me llamó desde los Estados Unidos, estaba con Alma Cortés y otras abogadas, y me dijo: licenciado Roniel, yo quiero que usted, a partir de hoy, pase a ser parte del equipo de defensa del primer equipo. Y así entro yo a ese equipo, me dieron autonomía, como hasta el día de hoy la tengo, de hacer lo que mi inteligencia, mi conciencia, mi intuición, mi sagacidad me da para trabajar los trabajos que me ha tocado hacer durante todo este tiempo, ¿no? Ok, tú eres abogado del Cuerpo de Defensa en el caso conocido como Pinchazo. ¿Por qué hay la percepción de que cuando sale el Ministerio Público, los fiscales dan una entrevista, pasa algo para ellos importante? Luego sale la defensa, dan una entrevista y refutan casi todo como si fueran dos procesos diferentes. ¿Qué es lo que realmente sucede allá adentro? Bueno, mira, Niurka, que lo que sucede es lo siguiente. Esos fiscales son fiscales que pertenecían a Juan Carlos Varela, a pesar de tener años en el Ministerio Público, pero fueron fiscales que se vendieron a prebendas
¿Se politizaron? Se politizaron, pero siento yo que más se vendieron, porque había fiscales que lo mandaban a Argentina todos los fines de semana a estudiar. Y un pasaje a Argentina cuesta $1.500, $2.000, o a veces hasta $3.000, y que el Estado panameño, según una institución como el Ministerio Público, que es una institución pobre, se dé el lujo de estar mandando a un hombre, habiendo tantas universidades aquí, a estudiar a otro país, a bailar tango en las calles de Buenos Aires. Esa es una cosa que te das cuenta que fueron penetrados, y eso también se salió a la luz pública cuando viste una foto de las 4 fiscales que han perseguido a todos los funcionarios, a todos los integrantes del partido que tenía Ricardo anteriormente y que fueron funcionarios de su gobierno. Te das cuenta por qué sucedió. Sucedió por eso, porque ellos recibían línea directa del presidente de la República, y eso quedó taxativamente plasmado cuando vimos los Varela Leaks, un romance entre el presidente de la República y una funcionaria de alta jerarquía en lo que es un tema de investigación. Esto da vergüenza ver cómo todos los días, que si se deshojó la margarita y cosas como esta, como amaneciste, estás bonita, te rompiste la nariz, te vas a hacer, o sea, cosas que se hacen con plata del pueblo panameño. Ahí lo que tendría que aparecer en esas conversaciones es: muy buenos días, procuradora, ¿cuáles son los casos del día de hoy? ¿Cómo se desarrolló? Agarraron a tal delincuente, cosas como esas del trabajo, no cosas personales como se venía haciendo. ¿Por qué había 2 juicios? Habían 2 juicios por la simple y sencilla razón de que ellos tenían más medios que nosotros. Y en un principio, los mismos medios ponían las partes que a ellos les convenían, no las que nosotros plasmamos. Y durante el juicio se fue desarrollando una estrategia de parte de ellos de acabar con la defensa. Casi lo logran. Y más aún cuando Ricardo pisa territorio panameño. Ricardo, en el Renacer, fue visitado por el comisionado Jacinto Gómez, hoy destituido por corrupto de la Policía Nacional, y fue uno de los que reclutó, torturó, presionó a los funcionarios del Consejo de Seguridad para que declararan en contra del señor Ricardo Martinelli, y a los que no, los mandaron solos a un lugar, los mandaron a cuidar garitas, los denigraron como profesionales. Y esa cosa la gente tenía que saberlo. En ese momento, Camacho y yo, Alejandro Pérez, íbamos a muchos programas a hablar, a tratar de defender la situación, pero no era fácil, era muy difícil. Y iniciamos con la idea de hacer un programa que se llama La Audiencia, que se transmite en Next TV desde aquella época hasta el día de hoy. Todos los miércoles tenemos un espacio de tiempo de media hora donde actualizamos a toda la ciudadanía, a todas las personas que siguen a Ricardo Martinelli, de la realidad que se estaba dando dentro del juicio. Porque acuérdate que el juicio tiene 2 etapas. La etapa prohibida, que es cuando se leen los cuadernillos y se tocan esos temas que incluso ni la prensa puede saber. Y la etapa que es pública, que se abre al contrainterrogatorio para que todo el mundo escuche y vea la realidad del juicio. Como eso se daba, empezamos nosotros a salíamos 2, 3, 4 veces ante los medios y íbamos informando qué era lo que estaba pasando. Eso, cuando Jacinto Gómez visitó al señor Ricardo en el Renacer, la primera solicitud que le hizo fue: el presidente Varela quiere que votes a Roniel Ortiz. Y yo le dije: me parece muy bien, Ricardo, si te van a liberar, vótame y después nosotros hablamos, pero que te den la boleta de libertad. Y luego, comandante Chinto Gómez, ¿usted le va a dar la boleta de libertad al señor Martinelli? Dice: no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces ahí se dio cuenta Ricardo que era la aplicación del principio de Maquiavelo: divide y vencerás. Por eso atacaban la defensa, porque ellos decían: si votan a la defensa, vienen abogados nuevos, inocentones, sin espuela, y nosotros lo vamos a golear y se va a hacer lo que nosotros queremos. Tú tienes que ver la cantidad de emisarios que mandaban magistrados, que mandaba Picuiro, que mandaba Varela, a tratar de convencer a Ricardo que aceptara cosas ilógicas, que aceptara con responsabilidad. Nosotros nunca vamos a aceptar absolutamente nada, porque él no es responsable de nada de lo que lo han acusado. Tengo una inquietud, y es la imputación. Que nos expliques un poquito para que el que nos escucha pueda definir y entender qué es la imputación. Si se le hizo imputación dentro de ese caso específico que estamos hablando hoy, que es el caso conocido como Pinchazo, y si por su calidad de diputado en ese entonces, cuando se dio inicio a la investigación, hubo algún otro proceso en donde se hubiese dado específicamente la imputación. Bueno, mira, para las personas que no saben derecho, la imputación es lo similar a la formulación de cargos. ¿Qué son cargos?
Cuando se inicia una investigación, la fiscalía tiene que hacer la policía, la fiscalía hacen una investigación. Cuando ellos creen que ya tienen todos los elementos de convicción necesarios para formular el cargo a la persona, se pide una audiencia ante un tribunal de garantía. El tribunal de garantía son 39 jueces, puede tocarle a cualquiera, fija la audiencia, se hace la audiencia y el fiscal en ese acto formal le dice a la persona, señor fulanito, yo lo estoy imputando a usted por el delito tal, que acarrea tal pena, tantos años, aquello, lo otro, y le va diciendo eso. Digo, las pruebas que tengo contra usted son tal prueba. Pero para que ese elemento se dé, aquí dentro de la ley 63 del 2008 hay un elemento muy fundamental, y es el elemento de que hay un principio que se llama estricta igualdad de las partes. Si usted ve en las películas en los Estados Unidos que tienen que ver con derecho, juicio y esto, usted se da cuenta que los agentes del FBI o de la agencia que sea llega y le dice, señora Niurka, le queremos informar que la estamos investigando. Entonces usted a partir de ese momento busca a su abogado para que el abogado participe, porque es una carrera desigual, de que ellos caminen 3 meses y después de 3 meses te vengan a decir te estoy imputando y tú no sabes dónde salieron las pruebas. Tú tienes derecho a rebatir las pruebas. En este sistema nuevo, tú sientas a los testigos, a las personas, practicas pruebas en tu oficina, porque también se busca la forma de llegar a acuerdos. Acá no se dio nada de eso. Entonces, en la imputación, que antes se formulaba a través de en inquisitivo, a través de un tema que se llamaba la indagatoria, con el nuevo sistema penal acusatorio, la indagatoria desapareció. La indagatoria no existe, porque a la persona se le presume la inocencia. No tienes que agarrarle y torcerle el cuello que te diga lo que quiera. Tráeme las pruebas, pruébame que soy culpable y vámonos al juicio, que es lo que hace el nuevo sistema. Entonces, a Ricardo Martinelli es la única persona en la República de Panamá por el cual se viola la Constitución, diciéndole, yo lo estoy a usted investigando sin haberlo imputado. Tú tienes derecho a saber quién es tu juez, tú tienes derecho a saber quién o cuáles son los elementos para que tú tengas un contradictorio, para que tú puedas rebatir las pruebas. Porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a meter la cabeza en la guillotina y no tienes derecho ni siquiera a hablar. Entonces, eso es lo que ha venido pasando. En otros casos, un caso que se llamaba Bahía Honda, que era ilegal, que el otro caso también, Grano, que era ilegal, y como 7 nuevos procesos más que mantuvieron abiertos después de la extradición, esos casos, en 2, la Corte Suprema de Justicia, con magistrados que hoy día están ahí, solicitaron imputación. Al final no se dieron porque declinaron la competencia, pero por lo menos tuvieron el gesto de decir, aquí hay que imputar. ¿Qué resulta ser? Ellos han querido... O sea, que eran conscientes. Claro, ¿qué hizo Jerónimo Mejía y el nefasto Harry Díaz? Yo te digo nefasto Harry Díaz porque los dos son nefastos. Estos tipos manejaron la justicia panameña a su antojo, inventando figuras que no están establecidas en una parte del código. Y te digo esta figura que es la figura de la imputación. Harry Díaz y Jerónimo Mejía se confabularon y dijeron que la imputación era una resolución donde se admite una querella. Estos delitos por los cuales está siendo investigado Ricardo, inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, son de instancia privada que se dan a través de querellas. Entonces, para poder una querella tú tienes que ser legítimo primero para poder que se dé ese tema y presentar los elementos que le den al fiscal los elementos necesarios para que él pueda llegar a aterrizar con una imputación. En este caso en particular, Ricardo Martinelli no fue imputado. Pero mira, hay 7 procesos más contra 7 diputados del Parlacén y de la Asamblea de Diputados. Y en esos 7 procesos, esta misma Corte Suprema de Justicia estableció claramente que había que imputarlos y imputaron. Entonces no existe un código procesal penal exclusivo para Ricardo Martinelli. Explícame por qué hay tantas faltas al debido proceso, tantas faltas evidentes y fundamentales a sus garantías dentro de este proceso. ¿Cuál es la parte jurídica y cuál es la parte política? La maleantería rampante de Juan Carlos Varela, Kenia Porcel, Rolando López y todo el séquito de comisionados y demás personas políticas que metieron la mano en este proceso. Fiscales que se prestaron. Y lo peor aún, es que si la cabeza del Ministerio Público estaba entregada, porque no te puedes olvidar que la procuradora era una sargento del Consejo de Seguridad. Entonces ella vino con su mentalidad policiva al Ministerio Público a que bueno, mira, llegamos a tal punto, que por la primera vez en la historia de la República de Panamá, un policía llega a ser
subsecretario de la Procuraduría General de la Nación en ese periodo. Y era un compañero de ella del Consejo de Seguridad, un tal Arroyo, que después fue destituido o votado a la policía cuando cambió el gobierno. Entonces, a tal grado llegamos a esto. Si la Procuradora hace esto, ¿qué tú crees que iban a hacer esos otros fiscales? Y no lo estoy justificando. Ellos iban a hacer lo que les daba la gana porque si fueron a la presidencia a tomarse fotos con el monseñor Varela, ¿qué más nos iban a atreverse a hacer? Mira cómo iban a buscar a la gente con conducciones directas. Cuando tú sabes, Niurka, que desde el código anterior a una persona le hacían hasta 3 boletas de citación. Dictar una conducción era una cosa ya extrema. Pero acá se iba a la gente a cogerla por la camisa, en la madrugada, a la hora que fuese, sobre sus hijos, sobre su familia, sin importar absolutamente nada. Entonces, todo lo que se hizo, es una violación flagrante del debido proceso, a la igualdad de las partes, al derecho de defensa. Mira, esos fiscales han pretendido ir a ese juicio y fueron al juicio anterior a sustentar inspecciones, donde en más de 7 diligencias nunca hubo un abogado, ni siquiera de oficio, que garantizara los derechos o fundamentales o las garantías de las personas que pudieran ser investigadas en este caso. Además de que ellos sabían que era contra Ricardo Martinelli y aún así no lo hicieron. Entonces, todo es una falencia. Llevaron testigos a 8430 145, ya todo el mundo sabe que es Ismael Pití, todo lo ha dicho, todo está publicado en todas partes. Llevarlo a declarar, Niurka, en la página 1, el tipo de una declaración como de 4 páginas. 3 páginas después da otra declaración, otro día, y después da otra declaración. Y el fiscal Marcelino Aguilar, que siempre lo denomino que es un tipo que tiene el cerebro lleno de acerrín, porque tienes que ser estúpido para tirarte una carrera de instructor de más de 30 años haciendo cosas que la ley te lo prohíbe. Entonces él le permitió al tipo, bajo el artículo 385 del Código Penal, que establece que toda persona, testigo, perito, intérprete o traductor, que ante la autoridad competente afirme o niegue una falsedad en todo o en parte de su disposición, dictamen, interpretación, tiene una sanción. Él sabía que el tipo estaba mintiendo. Él sabía que el tipo estaba manipulando el proceso. Peor aún, cuando nos vamos al hecho de que yo en la defensa de Gustavo Pérez hice varias solicitudes. Y cuando yo le digo, bueno, que yo quiero que me certifique el correo BRAC de quién es. Este correo no es, lo certificó Rolando López. No es del Consejo de Seguridad. Bien, primer punto. 2, ¿quién tenía el seudónimo BRAC dentro del Consejo de Seguridad? Dijo el señor Rolando López, Ismael Pití. 2, ok. Tercera pregunta. Le dijimos al fiscal, en ese tiempo esto en el proceso de Gustavo Pérez, okay, que es parte de este proceso. Claro, sí. En ese caso, uno agarraba y decía, yo quiero repreguntar. O sea, la persona declaraba y tú la repreguntas. Yo empecé a presionar duro al fiscal que estaba ahí, que fue parte del grupo, Marcelino Aguilar, que inició el proceso. Ricardo Muñoz, James Corro y Xiomara Rodríguez. Esos fueron los que sabían toda la manipulación. Sabían que Rolando López estaba sentado ahí con cada persona que se llevaba, cómo torcían y troqueaban todo para que fuese lo que ellos querían. Entonces, le permiten a un tipo mentir. Primera vez en la historia de la República de Panamá que yo veo que un fiscal se atreve a hacer algo como esto. Y yo he conversado con muchos fiscales y le hago, ¿tú te atreves a hacer esto? Dije, no, jamás en mi vida lo haré. Yo con 14 años en el Ministerio Público, que indagué miles de personas, nunca hice eso porque la ley no lo contempla. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Tomaron esas decisiones erradas, con mala intención, presionaban a todo el mundo de la forma vil como lo hacían, se hacían sentir, cerrando la fiscalía para que los abogados estuviesen parados en el elevador o diciendo que no podía estar en el edificio. Imagínate tú, un edificio público, donde hay más policías o había más policías que en el mismo cuartel donde está la Policía Nacional. Ese era un ejército, hasta en oficinas del Consejo de Seguridad había en ese edificio. Los funcionarios del Consejo de Seguridad trabajando dentro de ese edificio. Ellos manipulaban las evidencias, los celulares, las evidencias digitales, todo lo manipulaban, cambiaban cosas. Y todo estaba muy bien porque el presidente se lo permitía, la procuradora, que ella se le olvidó el puesto que ella tenía. Aquí hay una mala interpretación con relación a la titularidad de ese puesto, que se llama Procurador General de la Nación. Pero es que él es el jefe del Ministerio Investigador.
pero él debe procurar, como lo dice su título, que la justicia se cumpla. Ella debe procurar que todo sea objetivo. Ella debe procurar que las cosas sean transparentes. Y ella no lo hacía, porque simple y sencillamente respondía a factores políticos, y fueron ellos los que abrieron la puerta para que todos los enemigos de Ricardo Martinelli, políticos, comerciantes, lo que fuese, hasta el que no le gustaba el color del pelo, hiciese lo que le diera la gana o tomara decisiones con relación a esos temas. ¿Consideras que en la actualidad, luego de pasado el quinquenio del presidente Varela, ha cambiado algo? En absolutamente nada. Mira, la primera acción que tomó el señor Nito Cortizo, salir públicamente y decir, un periodista, no sé de qué canal, hizo una pregunta, el testigo, ese testigo se queda en Estados Unidos. ¿Qué pasa con esto? Yo se lo pregunté un día a Ricardo Martinelli. Todos los que son presidentes son engañados. Pues, cuando tú ves esos lambones, jefe, comandante, no sé qué, esos tipos son los que no les importa que te metan un tiro o te tumben el puesto donde tú estás. Esos tipos te empiezan a engañar, empiezan a decirle a las personas cosas que no son. Además que tú sabes que Balbina está atrás de este testigo, protegiéndolo al 100%, vendiéndole la imagen de que este tipo es la llave de la celda de Ricardo Martinelli, cuando eso no es así. En la actualidad, este gobierno sigue con el mismo sistema político de persecución. En la actualidad, este procurador sigue con el mismo sistema de persecución política hacia Ricardo Martinelli. Mira, yo adentrándome en ese tema, te digo que ahorita mismo es muy prematuro juzgar a ese procurador que llegó ahí por circunstancias totalmente difíciles, y te lo digo por qué. Yo conocí al procurador que el licenciado Caraballo suplantó, y ese procurador, a pesar que era una persona muy allegada a mí, y una de las principales cosas que le pedí es, no deje que la política se meta en esto, déjanos hacer nuestro trabajo, no te estamos pidiendo absolutamente nada. Él sí permitió que esos fiscales corruptos, porque se los pedí muchas veces, siguiesen en el Ministerio Público. Ahorita tenemos un Ministerio Público plagado de toda esa podredumbre que dejó Kenia Porcel, que dejó Varela. Eso no es tan fácil, a menos que un procurador se siente y diga, todos me ponen en el puesto de disposición, y quita todas las cabezas de forma inmediata. Y yo te lo digo, ahí hay muchos fiscales capaces, de trayectoria, que pueden ocupar buenos puestos, pero los tienen relegados. Entonces uno no puede permitir que una persona haga cosas como esta y tú se la vayas a aplaudir, porque tienen familia, porque tú tienes que acordarte que las personas a las cuales estás acusando, a las personas que estás violando el derecho y su garantía, también tienen familia. Okay. Aquí han metido madres presas, hijos presos, sí, esposas presas. Sí, detrás de Ricardo Martinelli. Exactamente. Para terminar, háblanos del principio de especialidad. Bueno, el principio de especialidad... Y en la actualidad, ¿ese principio cubre a Ricardo Martinelli? Bueno, ese principio es el principio que te dije que lo da el tratado de 1904 de Panamá y Estados Unidos. La extradición. La extradición. El haber venido ese extraditado es un le garantiza el principio. Ese es un principio mundial, y te digo lo siguiente, mira, hemos presentado a la Corte al menos 2 casos de personas a las que Panamá ha extraditado a otros países, y esos países le han pedido a la Cancillería de Panamá, queremos imputarle otros delitos, y la Cancillería panameña ha sido dura, manifestando, no lo puedes tocar porque tiene especialidad. Entonces hay una diatriba. ¿Cómo para ese extranjero que fue extraditado, Panamá sí se da el lujo de proteger su derecho y su garantía, de respetarle la especialidad? ¿Y por qué a Ricardo Martinelli no? La especialidad no es nada menos que un principio mundial. Porque imagínate, hay países que tienen pena de muerte. Entonces, una persona salió por X o Y motivo, tú lo vas a entregar y el tipo llega, le cortan la cabeza y se murió. Entonces son principios de derechos humanos, de derecho internacional, que se deben respetar porque son tratados y convenciones donde están suscritos muchos países. Y estas cosas, esto, así como lo ha manejado esta Cancillería, ellos han querido hacer valer una carta, una fotocopia que no tiene origen de ningún documento generado por el Ministerio Público, diciendo, ábranle todos los casos a Ricardo Martinelli, porque el objetivo, Niurka, no es procesarlo, el objetivo es no dejarlo correr. Eso es lo que todos están buscando, no dejarlo correr. Entonces, violar la ley, la Constitución, el Código Procesal Penal, el Código Judicial en esos casos que eran inquisitivos, es nosotros destruir el sistema de administración de justicia. Gracias, Leonel. Panamá no se merece esto. Gracias, Leonel. Yo creo que los panameños quedaron mucho más claros en cuál realmente es el objetivo
que busca o persigue esta persecución política contra Ricardo Martinelli. Y vamos a tratar de aclararlos en todas las inquietudes que tengan para que sepan cuál es la verdad sobre el juicio político de Ricardo Martinelli. Gracias.